mis hermanos, bienvenidos al estudio que estamos haciendo. Ya llevamos hartos capítulos avanzados y es una bendición para mí, como siempre lo digo, y para los pastores poder entregar esta palabra, seguir edificando a la iglesia y también poder estudiar la palabra. Nosotros hemos estado estudiando el corazón de Dios a la luz de los libros de la Biblia, a la luz de toda la Escritura. Ya hemos avanzado, terminamos con el Antiguo Testamento y estamos entrando a la época de Jesús, a la restauración de todas las cosas. Es importante entender que la obra de Jesucristo es de restaurar. Jesucristo no creó nada nuevo, sino que Él vino a restaurar todo lo que se había perdido, a restaurar todo lo que originalmente el Señor hizo, porque la creación de las cosas se hizo en el Génesis. Pero Jesucristo en su obra redentora vino a restaurar. Entonces el capítulo de hoy vamos a ver la restauración de las cosas, cómo el Señor empieza a restaurar, cómo la línea que habíamos visto, que hemos visto en todos los capítulos, esta línea roja que subía y bajaba, Jesucristo la hace subir hacia el estándar y propósito original desde el Edén. Amén. Habíamos quedado con una pregunta en la época de Juan el Bautista, cuando Jesús fue al bautismo. ¿Por qué se bautizó si el bautismo de Juan era para arrepentimiento? Con esa pregunta habíamos quedado, espero que lo medites, que lo hayas meditado en la semana, en el capítulo anterior lo vimos. Y vamos a orar, pedirle al Señor que Él nos vaya dirigiendo, guiando en esta palabra, guiando mi boca, mi corazón también, para poder entregar este hermoso capítulo del estudio, que es la restauración de todas las cosas. Padre Santo, muchas gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro, por la bendición de poder tenerte, de estar juntos como iglesia, como familia tuya. Yo te ruego que tú sigas trabajando con nuestros corazones, haciéndonos aprender y viviendo, Padre amado, todo lo que es el reino en la iglesia, en nuestra familia, en nuestra casa. Que tu reino sea establecido sobre nosotros y en nosotros. Trae revelación y vida a tus hijos que están viendo y siguiendo este estudio. En tu nombre, Jesús, yo te ruego que tú toques el corazón, la vida y traigas revelación. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Nos habíamos quedado en el nacimiento de Jesús. Después de 400 y terribles años de silencio, donde hubo mucha esclavitud y guerra. Pero viene el Señor y nos habíamos quedado en la línea que venía en picada hacia abajo, pero con el nacimiento de Jesús esto cambia. Lo vimos bajo dos ópticas. Primero la óptica del hombre y la óptica de Dios, que son generalmente contrarias. Y esta parte de aquí en adelante en el estudio vamos a ver las dos ópticas generalmente. Vimos primero el corazón de Jesús, que se hace criatura. Jesús se hace criatura. Esto en Filipenses 2 del 5 al 8. Es el famoso texto que dice que haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En resumen, este texto, ¿qué es lo que dice? Que Él se despojó de su condición de Dios y Él decidió venir. No es que el Padre lo mandó simplemente, sino que Jesús decidió venir. También vimos el corazón del Padre. Entrega el tesoro más grande que tiene para poder redimir a su familia. Esto queda en Juan 3, 16 y 17. ¿Qué es lo que dice ese texto? Que lo vimos en el capítulo anterior. Que nos amó de tal manera que Él envió a su Hijo en el sacrificio por nosotros. Entonces, si vemos los dos textos, lo primero es que Jesús, Él decidió bajar. Él dijo, Padre, yo voy a restaurar tu familia, yo voy a ser el portador del pacto. Y el Padre tomó esa voz de Jesús y lo envió. Recordemos que lo vimos también en el primer capítulo que hablamos del Génesis, que Jesús es el verbo, es la acción de Dios. Todo lo que pasa por el corazón del Padre, Jesucristo es el que lo activa y lo lleva a cabo. Entonces, en esta obra, Jesucristo es el que lleva a cabo la obra y el deseo de restaurar la familia del Señor. Tengamos muy en claro siempre que el corazón de Dios nunca ha cambiado y es el mismo del Génesis. En el Génesis, ¿qué tenía Dios en su corazón? Un corazón de Padre. Y ahora en el envío de Jesús a la tierra, también tiene un corazón de Padre porque Él busca restaurar la familia de Dios. Luego, después de este tiempo del nacimiento, Jesús crece y va a las aguas del bautismo. Esto también lo vimos en el capítulo anterior.
Habíamos dicho que la nación se encontraba sin un sumo sacerdote válido. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote que estaba en el templo, que el templo estaba totalmente corrompido, era un hombre de la tribu de Benjamín. Este hombre no tenía derecho a estar en el templo, porque Dios por ley lo consagró para los hijos y los nietos y las generaciones que vienen de Aarón. Por lo tanto, este hombre había usurpado el sacerdocio. Ya en esta época podía ser un cargo político. Por lo tanto, este hombre era un buen político, tenía seguramente muy buenos discursos y quedaba bien con Roma. Por lo tanto, a Roma no le interesaba la línea de Aarón ni lo que ocurría en el templo. A Roma le interesaba que el pueblo que estaba bajo esclavitud, que era el pueblo de Israel, este pueblo esté tranquilo, esté en orden sin hacerle problemas a Roma, pagando sus impuestos y todo lo que Roma establecía como ley. Y este sacerdote le servía a Roma. Por eso Roma lo dejó ahí. No le interesaba si tuviese sangre o no tuviese sangre de Aarón, pero para Dios sí. Entonces la pregunta es, ¿quién era el sumo sacerdote en esa época? Lo vimos también. Lo vimos en Lucas capítulo 1 versículo 5. Ese texto es bien importante porque dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, ella, Elizabeth, tenía la sangre sumo sacerdotal y el hijo que nació fue Juan el Bautista. Y aquí nos habíamos quedado en la reunión virtual anterior, que Juan el Bautista tenía sangre de Aarón y él lo sabía. Él sabía que debía estar en el templo. Pero ¿qué es lo que decidió Juan? Juan decidió irse al desierto porque el templo estaba corrompido, estaba lleno de corrupción. Por lo tanto, él dijo, no, yo tengo una misión por revelación que el Señor le entregó. ¿Que cuál era? Preparar el camino de Jesús, el Mesías. El sumo sacerdote debía hacerlo. Hasta que Juan el Bautista hablaba del bautismo, del arrepentimiento. Él decía, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Llega ese día cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús. Y esto es importante de ver, porque cuando nosotros vemos el bautismo de Jesús, nos damos cuenta que la verdad es que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y él decía claramente, arrepiéntanse de sus pecados, y luego va a venir otro que los bautizará en fuego. Por lo tanto, mis hermanos, es importante entender y hacerse la pregunta que dejamos en el capítulo anterior: ¿por qué Jesús fue el bautismo? Si la palabra dice que Jesús no tenía pecado. Si la palabra dice que Jesús nació no con esta naturaleza pecaminosa digna de arrepentimiento, sino que nació con una nueva naturaleza. Bueno, yo haciendo esta misma pregunta en esta parte del estudio, cuando yo lo hago en los grupos de discipulado, en torno a los hermanos, ellos me dicen, por ejemplo, se dicen cosas como estas, que en realidad todas tienen parte correcta, no hay ninguna que esté errada en realidad. Y dice, es que se tenía que cumplir el mandamiento del bautismo. Tenía que cumplirse, el Señor tenía que cumplir esto. Porque hay una parte, ¿cierto?, que dice, bautízame, deja que eso ocurra para que se haga toda justicia. Debía cumplirse esto. Pero la verdad es que el bautismo no era un mandamiento. No hay ningún mandamiento en el Antiguo Testamento, me refiero a la ley que se instauró desde el Génesis hasta la época de Jesús. No había ningún mandamiento del bautismo. Por lo tanto, Jesús no estaba obligado a bautizarse. No era una ley que estableciese que cada uno que quisiera ser parte del reino del Señor en esta época antigua tenía que bautizarse. Ahora sí, esto es una realidad actual, es un mandamiento para nosotros el bautizarse. Jesucristo dice, bautícese cada uno. Pero antes de esto no estaba el bautismo, ¿ya? No existía el bautismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús fue al bautismo? ¿Cuál fue el motivo? Y el motivo del bautismo nosotros lo vemos en la misma descripción de Juan, en las palabras que salen de la boca de Juan. Recordemos que nosotros estudiamos el tabernáculo y el templo antiguo, y la pregunta es, ¿quién era el único establecido por Dios? Porque Dios estableció así, el único que podía tomar los pecados de alguien que pecó
y trasladarlo a la cabeza del cordero. Eso lo vimos cuando hablamos acerca del patio exterior en el templo. ¿Quién era el único que podía hacer esto? Era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote ponía la mano en la cabeza de la persona que oró y ponía la mano en la cabeza del cordero que iba a morir y traspasaba los pecados. El sumo sacerdote era como el puente. Traspasaba de una mano a otro y decía después, este cordero va a morir. Entonces, lo primero que nosotros vemos, que cuando Jesús llega a las aguas del bautismo, Juan hace una declaración. Y esta declaración la encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús venía hacia Juan, ¿qué es lo que dice? No se sabe si lo dijo a gran voz o lo dijo a sus discípulos, porque Juan también tenía discípulos, y les dice, este es el Cordero que va a ser entregado, no por algunos, sino por el mundo. Por lo tanto, Juan, bajo la óptica de Dios, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo el Cordero del sacrificio que viene hacia él. Eso es lo que estaba viendo. ¿Qué es lo que vio el mundo? ¿Cuál es la óptica del mundo? Una persona más que venía al bautismo. Igual que muchas personas que tal vez en ese día fueron a bautizarse. Pero Juan tuvo una revelación de lo que estaba viendo Dios Padre. Lo que estaba viendo él. No lo que estaba viendo los ojos humanos, sino que dice, aquí viene el Cordero. En ese día, mis hermanos, Juan pone espiritualmente la mano, digamos a través de Dios, la mano en nuestra cabeza y la pone en la cabeza de Jesús y ocurre el traspaso de los pecados de la humanidad. La palabra dice que Él, en Isaías, dice que Él cargó todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados sobre sí. Nosotros siempre pensamos que ese es un hecho de la cruz. Siempre pensamos que ese es algo que ocurrió al final de la vida de Jesús. Digamos 3 años y digamos un poco más después de este hecho. Pero la verdad es que no. En el día 1 de su ministerio, cuando empezó, digamos, el ministerio público de Jesús, ya tenía sobre sí el pecado de la humanidad. Por lo tanto, cuando Juan hace esta declaración, dice, ahora viene el gran momento de nuestra historia, el traspaso de nuestros pecados a la cabeza de este Cordero que es Jesús. Y Dios me hizo nacer para esto. El preparar el camino del Mesías, mis hermanos, ese texto que dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y allanar sus sendas, es más que predicar. Es más que decir, viene uno después de mí, sino que es dejar todo listo para la crucifixión. Y este paso se debía cumplir, debía cumplirse. ¿Y qué le dice Juan? Le dice, yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, bautízame para que se haga toda justicia. Recordemos que justicia, lo hemos visto no en este estudio, pero en otros programas que hemos hecho, justicia es guía del Espíritu. La definición propia de justicia no es hacer lo que dice la ley, sino guía del Espíritu. Entonces, deja que se haga lo que el Espíritu quiere hacer. Eso es lo que está diciendo Jesucristo a Juan. Entonces Juan pone en su cabeza, la mano sobre su cabeza y ahí es el traspaso. Pregunta, ¿el mundo vio esto? ¿No lo vio? Tal vez que no se dio ni cuenta. Pero lo más importante es lo que estaba ocurriendo en la óptica de Dios. Entonces lo que ocurre aquí es un traspaso. Porque Juan era el único intermediario en este proceso válido. Porque el sumo sacerdote del templo era un sacerdote que había robado el sacerdocio. Por lo tanto, Juan hace este traspaso ese día. Alguien puede pensar y decir, no, es que Dios traspasó esto. Sí, pero Jesucristo dice que Él no vino a abolir la ley. Dice que otra cosa con respecto a la palabra y la ley, dice, mientras haya cielo y tierra, la ley no pasará. Entonces, el Señor tenía que cumplir esto. Ya tenía que cumplir todo lo de la ley.
porque la ley se exigía. Si Jesús no hubiese cumplido esta parte, no hubiese habido traspaso de los pecados a la humanidad. Por lo tanto, ese traspaso Dios lo hizo a través de Juan. Dios cumplió la ley de Dios, del traspaso de los pecados hasta Jesús el sumo sacerdote. Entonces, esto es una mirada, ¿ya? Es el traspaso de los pecados. Pero la pregunta es ¿por qué el bautismo? ¿Por qué Jesús tuvo que sumergirse? Porque el traspaso de pecados es tomar la mano del que pecó y ponerle la mano del cordero y hacer el traspaso mediante una oración hacia el Señor. Entonces eso ocurrió, pero ¿cuál es el sentido del agua? Porque pudo haberlo hecho Jesús y Juan en otro momento fuera del agua, pero Jesús se bautizó. Aquí también ocurre otra cosa diferente. También está en la palabra, en Mateo 3, 14, 17, Jesús, mis hermanos, es consagrado como sumo sacerdote. Recordemos que Jesús y Juan eran primos, por lo tanto, y de parte de mamá, por lo tanto, Jesús también tenía sangre sumo sacerdotal. Entonces, mis hermanos, lo importante de aquí, primero, el traspaso, y segundo esto, que solamente el sumo sacerdote podía traspasar el servicio sacerdotal a la generación siguiente, dentro de su familia, dentro de sus hijos, nietos, tataranietos. Cuando ya jubilaba el sumo sacerdote, él debía traspasarlo. ¿Y sabe cómo debía hacerlo? Debía hacerlo mediante aguas. Debía hacerlo en un bautismo de aguas. Porque el bautismo no es algo que Jesús creó. Recordemos que Juan lo venía predicando años atrás de Jesús. Entonces el bautismo, un sumo sacerdote debía bautizar a otro sumo sacerdote, lavarlo, limpiarlo en el agua. Cuando salía, ya estaba listo como sumo sacerdote, listo para el oficio. Pero como se consagraba definitivamente, el sumo sacerdote tomaba una vasija de aceite y la derramaba sobre la cabeza del nuevo sumo sacerdote. Y cuando ese aceite era derramado, que ese aceite era símbolo del Espíritu Santo sobre él, en ese momento el sumo sacerdote antiguo dejaba su labor. Decía, ahora yo ya no soy más el sumo sacerdote, sino que él. Y vamos a ver las palabras de Juan, porque la clave de esto está en las palabras de Juan. Mateo 3, 14 al 17 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, que hagamos lo que el Espíritu quiere. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado. Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este traspaso ahora, no traspaso de pecado, sino ahora traspaso del sumo sacerdocio de Juan hasta Jesús ocurrió. Cuando entra en el agua es el oficio del lavamiento sumo sacerdotal. Sale del agua ya instaurado como un sacerdote, pero se vierte aceite sobre su cabeza. No había aceite, pero espiritualmente, ¿qué es lo que ocurre? Dice que el Espíritu Santo desciende sobre él y se posa sobre su cabeza como paloma. ¿Y qué es lo que había que hacer? El sumo sacerdote antiguamente tomaba en el sacerdote el aceite y lo vertía sobre su cabeza. Esto ocurrió. Tal vez el hombre no lo vio. Tal vez el hombre simplemente vio un bautismo. Pero lo que estaba ocurriendo en ese momento eran dos cosas. Que Jesús estaba en ese día cargando los pecados de la humanidad. Y segundo, Jesús estaba siendo instaurado como sumo sacerdote. Se cumplió lo que Jesús dijo. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a hacerla cumplir. Y él toma el sumo sacerdocio de la mano de Juan el Bautista. Y lo importante es lo que dice Juan, lo que sale de la boca de Juan después del bautismo. Cuando termina el bautismo y Jesús se va, ¿qué es lo que dice Juan? En Juan capítulo 3, versículo 30, dice, es necesario ahora que Él crezca para que yo mengüe. Esa es una frase que se decía dentro de los sacerdotes. Ahora Él es el que va a ejercer el cargo. Él es el que va a crecer y yo voy a menguar. Yo voy a dejar, en otras palabras, mi oficio sumo sacerdotal. Hasta aquí llega
mi oficio sumo sacerdotal. Hay que ver que no al muy poco tiempo después, Juan el Bautista es muerto, es decapitado. Por lo tanto, la línea de Aarón, la sangre de Aarón, se extingue. En ese momento, Juan era el último de la línea sumo sacerdotal de Aarón. Y queda solamente uno con el oficio sumo sacerdotal, que es Jesús. Por lo tanto, las aguas del bautismo son muy importantes para el sacerdocio de Jesús. Y de aquí Jesús se levanta como el sumo sacerdote nuestro. Recordemos que la muerte era lo que hacía que el sumo sacerdote dejase de ser sumo sacerdote, o un proceso de edad en donde había una especie de jubilación. Pero ahora sabemos que Jesús ya no muere. Por eso la palabra en Hebreos dice: tenemos un sumo sacerdote que ya no muere. Por lo tanto, podemos siempre acudir a Él. En ese día ocurrieron estas cosas. Yo hablando, digamos, en los grupos discipulados, cuando hago este estudio, mucha gente me dice: pero ¿cómo Jesús? Pero si esto pasó en la cruz. En la cruz fue lo que la consumación de esto. Pero esta mochila del pecado de la humanidad, Jesús la tomó desde el día 1 de su ministerio. Después de esto ocurre todo lo que la obra de Jesús. Lo primero que hace el Señor es cargar con los pecados, tomar el sumo sacerdocio y decir después: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de esto comienza el ministerio de Jesús, Jesús siendo ya sumo sacerdote. La palabra dice que Jesús, después de un tiempo de esto, estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y en un momento, en un relato en Marcos, la palabra dice que él estuvo orando toda la noche en un lugar, aparte de este ayuno que tuvo. O sea, se preparó espiritualmente, siendo el sumo sacerdote. Y la palabra dice que él estuvo orando, rogándole al Señor, y dice que después de orar toda la noche, Jesús fue y llamó a 12. En otras palabras, Dios mismo le entregó un listado de discípulos. Y aquí Jesús empieza a hacer subir la línea. Si nosotros nos damos cuenta, en la gráfica que estaba mostrando, esta línea no va a bajar nunca más. Porque Jesús empieza a restaurar las cosas. Empieza a restaurar todo lo que se había perdido. Jesús toma a 12 discípulos, y empieza a vivir con ellos. Jesús los conoce al punto de conocer sus enojos, conocer su corazón, sus alegrías, conocer todo. Y los discípulos también, como viven con Él y viven por 3 años con Él, también conocen todo lo de Jesús. Su corazón, sus gustos, lo que Él hacía, la manera de predicar, la manera hasta de caminar. Conocían todo porque vivían con Él. Por lo tanto, aquí empieza la restauración de la presencia de Dios en nosotros. En ese momento los 12 tuvieron el privilegio de comer, vivir, dormir, hacer todo con Jesús al lado. Porque los 12 nunca lo dejaron en este proceso entre de que los llama hasta el día de la cruz. Nunca lo dejaron, estuvieron siempre con Él. Muchas veces yo me he preguntado y he dicho que hubiese sido lindo ser uno de los discípulos, estar, vivir, comer con Jesús. Pero la verdad es que esto que ocurrió con Jesús nunca más dejó de ocurrir, porque Jesús hoy está contigo. Si tú estás sentado viendo este video, tal vez en tu sillón, el que está al lado tuyo es Jesús. Si estás escuchando este video cuando estás manejando, el que está contigo es Jesús. Por lo tanto, aquí se instaura una línea que nunca más se va a cortar. Una línea en ascenso que nunca más se va a cortar, que no tenían el privilegio los antiguos. ¿Y cuál era? Era que Jesús esté con ellos todos los días, hasta el último día de sus vidas, todos los días. Por lo tanto, aquí hay un hito y un hecho que nunca antes había ocurrido. Las visitaciones del Señor llegan hasta este punto. Cuando Dios visitaba, en el Antiguo Testamento lo vemos mucho, que Dios viene y visitó a Abraham, que Dios vino y visitó al rey David, y así, y le habló y se acordó de tal persona. Muchas veces sale eso, y Dios se acordó de Israel. Desde aquí en adelante, mis hermanos, Jesús empieza a vivir con los discípulos
y empieza a vivir con los discípulos de los discípulos y a vivir con todos los discípulos y todos los que quieran acceder a ser discípulos, por lo tanto vive contigo y vive conmigo. Esta es una realidad que nunca dejó de ser. Nunca jamás, hasta el último día, hasta el día del fin del mundo, el Señor siempre está contigo. Por eso se restauran las cosas. Muchas veces me han dicho esto. Decía, pero Jesús vino, hizo su obra, pero el mundo sigue tal cual. Es que la obra del Señor está junto con el pacto de Noé. ¿Y cuál es el pacto de Noé? Yo estableceré mi pacto con todo aquel que quiera tomarlo. Eso es lo que dice la palabra. Antes no, antes de Jesús se establecía el pacto por línea de sangre. No porque Dios lo quisiera, sino porque Israel se tomó el pacto del Señor y no lo esparció por el mundo. Pero, mis hermanos, esta acción de Jesús, que está siempre con nosotros, parte aquí. Por lo tanto, esta línea sube y todo aquel que quiera tomarla lo puede hacer, cosa que no ocurría en esta época. Por lo tanto, el Señor hace esto. En Marcos 3, 13 al 19, se habla que Dios estaba estableciendo un pueblo con los 12 apóstoles. En Apocalipsis 21, del 9 al 14, ya después de muchos años, ¿cierto? Las generaciones que vienen y que van a venir, habla acerca de los apóstoles como cimientos de la nueva Jerusalén. Es como los cimientos del templo. Y este templo no es un edificio, sino nosotros. O sea, los apóstoles son los pilares. Estos primeros 12 apóstoles son los que iniciaron la obra que Jesús quiso. El Señor estaba formando un pueblo a través de 12, tal como lo quiso hacer con Israel, con los 12 patriarcas de Israel. Ahora el Señor lo estaba haciendo, pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que ahora Jesús habitaba con ellos todo el tiempo. Dios mismo se sentaba a comer a la mesa con ellos y les decía lo que Él siempre tenía en su corazón y siempre quiso. Recordemos que en el Sinaí Dios quería habitar con Israel, siempre, hacerse presente como templo, pero no ocurrió. El Señor sigue restaurando las cosas, sigue todo el tiempo restaurando, y ahora viene una etapa de la restauración del culto a Dios. El Señor vuelve a restaurar el culto a Dios, dejando un precedente para nosotros. Tal vez que el precedente no quedó para los sacerdotes de ese momento, cuando el Señor expulsa a los vendedores del templo. La palabra dice, ¿cierto?, que Jesús toma un azote de cuerda y los echa a los mercaderes del templo. Bueno, esto se puede, digamos, mirar a través de los ojos humanos o a través de los ojos de Dios. Lo mismo que hemos dicho, ¿cierto?, en todo este capítulo y en el capítulo anterior, que hay dos miradas. Una mirada es porque se estaban vendiendo cosas afuera del templo, y otra mirada es lo que Dios estaba viendo, y nos vamos a basar en lo que Dios estaba viendo. En esta imagen vemos nosotros a Jesús expulsando, ¿cierto?, una imagen gráfica que un artista la hizo, como Jesús estaba expulsando a los vendedores. Pero esto que ocurre, nosotros vemos, ¿cierto?, y podríamos juzgar a cualquier venta en la congregación, ya si lo llevamos a la realidad de ahora, y ha pasado. Por ejemplo, no sé, pues en nuestros cultos hay un cafecito que se entrega para juntar dinero para un lugar propio. Hay un hermano tal vez que le dice a otro, ¿sabes qué, hermano? Estoy vendiendo tal cosa, si es que después del culto, si es que te quiere, qué sé yo, hay hermanos que hacen en estacionamiento, venden cosas. Y yo he escuchado esto, que hermanos me dicen, pero pastor, ¿cómo se permite estos mercaderes en el templo que se vende aquí y allá? Ya, lo primero, siempre digo lo mismo. Lo primero, ¿cuál es el templo? ¿Cuál es el templo? ¿El lugar donde nos reunimos o nosotros? Lo hemos visto en este estudio, somos nosotros. Entonces el Señor aquí restaura algo que Dios estaba viendo, que no era simplemente la venta en un lugar. Vamos a explicar rápidamente esto, qué es lo que estaba ocurriendo. La palabra dice que cuando alguien pecaba debía traer un cordero sin mancha, sin arruga, sin, digamos, ninguna magulladura, sin ningún hueso quebrado, un cordero en perfectas condiciones. Si no tenía eso, podía traer unas tórtolas. Si no tenía eso, podía traer una especie, podemos decirlo, como una tortilla. Y si no tenía dinero, podía salir al campo a tomar un manojo
de hierba y traerlas al templo como ofrenda, si estaba en la pobreza. ¿Qué es lo que había dicho el Señor entonces? Todos tienen derecho a ser perdonados. Todos. El que tiene, traiga un cordero. El que no tiene suficiente, traiga tórtolas. El que no, amase una tortilla. Y el que está en la calle, vaya al campo, recolecte espigas, átelas y tráigalas. Por lo tanto, todos tenían derecho. ¿Qué estaba pasando en el templo en este momento? Cuando venía alguien con un atado de espigas, porque era muy pobre, no tenía que comer, pero había pecado, ¿qué le decía el guardia del templo? No, usted no va a entrar aquí con esto. Este templo es muy santo para que entre con esto, usted tiene que entrar. Aparte se cobraba una entrada al templo de dinero. Por lo tanto, lo primero que ocurría ahí, que se prohibía el acceso al perdón de Dios a los pobres. Todo aquel que no tuviese dinero para entregar al templo y para traer un animal, no podía hacerlo. No podía hacerlo. O sea, estaba prohibido para él. ¿Dios lo dijo así? No. La palabra dice que hasta el más pobre vaya al campo, digamos un campo abierto, recolecte espiga y llévela. Pero, como había un tema económico, se estaba prohibiendo el acceso a este tipo de personas. Después, ¿qué ocurría? La moneda de la ofrenda del templo tenía la cara del César. Pero en el templo, usando la palabra, mal usando la palabra, digamos, se decía que nosotros no debemos hacernos imagen. Eso dice la palabra dentro de los mandamientos, no te harás imagen de cosa alguna. Por lo tanto, se tomaba esta moneda, alguien venía a hacer este aporte al templo que yo dije en un principio, se hacía un aporte del templo con una moneda romana y la persona decía, usted no puede entregar una moneda romana, porque esta moneda tiene la cara del César y no se permite ninguna imagen aquí en el templo. Vaya donde el que le cambia el dinero. Y el que le cambia el dinero le cambiaba por una moneda para el templo, sin la inscripción, sino que con el valor. Pero, ¿cuál era el problema? Que valía 10 veces ese valor. O sea, yo podía poner, no sé, el valor de 10.000 pesos y el cambista me entregaba 1.000 pesos de vuelta. Entonces, y esos cambistas eran del templo. Por lo tanto, había un robo de dinero en ese lugar. ¿Qué es lo que ocurría con la gente pobre? Traía una moneda pequeña, que la que tenía del Imperio Romano, que era la que circulaba en la época, iba a cambiarla y la persona le decía, no, para esta moneda no hay cambio. Desde este tipo de valor hacia arriba se cambian. Entonces no podía ni siquiera entrar al templo, ni siquiera podía entrar a ofrecer este servicio del perdón de los pecados. Por otra parte, cuando venía una persona con un cordero tal cual como dice la palabra, venía los que analizaban las ovejas y miraban el cordero y decían, esta oveja tiene un problema. Tiene un huesito quebrado aquí, y la persona decía, no tiene un hueso quebrado. No, aquí tiene un hueso quebrado, claramente. Pero yo le cambio esta oveja por las que están certificadas por el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote también participaba de la estafa. Se la cambio por el que está certificado por el sumo sacerdote. Y era una oveja que estaba con magulladura, una oveja con piernas quebradas, una oveja de un valor mucho más bajo que la que dio. Entonces, y le decía, bueno, pero como usted trajo una oveja quebrada, que no estaba quebrada, estaba correcta, y nosotros le vamos a pasar una oveja certificada, usted va a tener que pagar el triple del valor de la oveja. Y la persona, por tener y estar a cuentas con Dios, pagaba por eso, y se llevaba esa oveja adentro del patio para el perdón de los pecados, donde el sumo sacerdote hacía esta obra del perdón. Por lo tanto, mis hermanos, aquí lo que se estaba impidiendo que la mayoría de la gente, porque Israel en ese tiempo era muy pobre, que la mayoría de la gente pudiese decir, Señor, perdóname por esta situación. Yo quiero establecer ahora un nuevo pacto contigo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Este acto del Señor, ¿qué es lo que hace? Hace lo siguiente. Hace que se condene, porque el Señor lo condenó, que se condene todo aquel que cobra dinero
por el perdón de los pecados o por la acción de Dios. No tiene nada que ver con la venta de un cafecito, de que alguien quiere vender algo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la venta del perdón de Dios, con la venta de las cosas de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice, comprad de mí sin dinero, dice la palabra, sin dinero. Y el Señor lo dice claramente mirando este acto del templo. Por lo tanto, mis hermanos, el servicio en la iglesia no se puede cobrar, no se debe cobrar. Por ejemplo, ¿se puede vender un cafecito los días domingo? ¿Alguien que va a comprar un cafecito y se va a sentar? Por supuesto que sí. ¿Dónde estaría el error? El error sería detrás poner un póster que diga, si usted compra este café, Dios lo va a bendecir. Un letrero que diga, el Señor va a ayudarle si usted compra este café. No, ahí está el error. Ese sería el error, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en esta parte del templo el Señor restaura el culto a Dios y restaura el acceso a todos. El Señor toma un azote, da vuelta a la mesa de los cambistas, echa a todos afuera y dice, han convertido este lugar en una casa de ladrones. Entonces, mis hermanos, esto que está ocurriendo, tal vez que la semana que seguía, los cambistas del templo y los que hacían este tipo de estafa, se quedaron en el templo. Como que la gente dijo, oye, Jesús hizo esto, pero al otro día aparecieron de nuevo. Y lo más probable, como nosotros lo vemos en el comercio ambulante, que aparecen los carabineros y todos salen corriendo, y después se van los carabineros y vuelven a aparecer. Entonces, alguien con sus ojos humanos puede haber dicho, oye, pero aquí este tema de los cambistas, Jesús lo echó un día y después no volvieron a la normalidad y todo siguió tal cual. Pero, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Ocurrió un precedente espiritual para nosotros, algo que está escrito en la palabra, y que es que nunca, jamás nosotros podemos cobrar por el acceso a Dios a tu corazón. Nunca jamás. Que es diferente de los diezmos y las ofrendas. Porque el diezmo de las ofrendas es algo que yo entrego, que digo, Señor, esto es para ti. Y eso lo instauró el Señor de la palabra. Pero, no, usted no puede entrar si no paga. Ojo con eso. Porque estas cosas, mis hermanos, son las que dañan y matan el alma de la persona. Por lo tanto, el Señor nos dejó un precedente de que el culto a Dios es abierto para todos. De que no hay un cobro por el perdón, no existe un cobro por la misericordia del Señor y no existe un cobro por ningún acto que Dios quiera hacer con tu vida. Es más, ocurre todo lo contrario. El que pagó esto fue Jesús. Por lo tanto, hay una restauración también del perdón de Dios. El mundo tal vez no lo vio, siguió la corriente del mundo tal cual, pero para nosotros y las generaciones que venían es un cambio radical que estaba ocurriendo. Totalmente radical. Por lo tanto, mis hermanos, si alguien viene a ti y te dice, te vendo esta agua, no sé, del Jordán, cómprela porque el Señor lo va a bendecir si tiene esta agua en su casa, que es una agua del río Jordán, olvídese de eso. Porque ese es el error del pueblo de Israel que el Señor condenó ese día. Seguimos y vamos a terminar ya con esta lámina. Estos próximos minutos vamos a recordar la oración de Jesús. Porque Jesús en la restauración de todas las cosas también restaura la oración. El pueblo de Israel tenía una recitación de oraciones, tal como el rezo del Ave María, del Rosario. El pueblo judío tenía una recitación, recitaba oraciones de memoria. ¿Y qué es lo que ocurre? A mí me encanta este texto, está reflejado en muchos textos de la Biblia, la oración de Jesús, pero me gusta mucho el de Lucas 11, desde el versículo 1, porque muestra el deseo de los discípulos y la acción de Jesús. Miren lo que dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Que le dijeron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos. Les pareció atractiva la oración de Jesús, porque ¿qué dice? Que estaba orando. Como siempre, el Señor salió a un lugar y los discípulos lo miraron y dijeron, queremos orar como Él. No sabemos qué es lo que ocurría en la oración de Jesús, pero les parecía
atractiva, una oración diferente, porque no era la famosa oración que el pueblo se paraba y empezaba a orar recitando de esta manera, que esa es una postura que se tomó desde un sacerdote muy respetado y todo el mundo después lo imitó y empezó ¿cierto? Una oración de memoria una tras otra. El Señor se paseaba por el huerto, caminaba por los cerros, estaba en distintos lugares, salía en la noche y si alguno se despertaba y lo miraba, el Señor se paseaba y adoraba al Señor. Entonces vieron un contraste muy diferente, porque nosotros siempre pensamos, aunque está este texto, siempre pensamos que Jesús se sentó con los discípulos y les dijo, ahora les voy a enseñar a orar. No, mis hermanos, pasó lo contrario. Vieron a Jesús orar y esto le pareció atractivo a los discípulos. Dijeron, necesitamos esto. Por lo tanto, mis hermanos, ¿quieres que tu hijo ore? Que tu hijo te vea orando a ti, adorando al Señor, paseándote por la casa. ¿Quieres que tu esposa o tu esposo ore? Que te vean a ti y que te vean gozarte en el Señor, buscar al Señor. No tan solo tengo que orar hoy día y quedarse orando de esta manera, sino adorar, cantar, decir, Señor, te amo, tú eres mi todo. Y tus hijos, tu esposo o tu esposa, se van a empapar de esta oración y va a querer hacer lo mismo. Y cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, Jesucristo lo que hace es enseñarle la pauta de la oración. Y aquí también queda un precedente para la humanidad, esta línea que sube todo aquel que quiera tomarla. El resto de la humanidad en esta época siguió orando tal cual, como una especie de rezo, ¿cierto? Con esta forma física de orar. Pero todo aquel que toma el pacto, toma la oración del Señor, la que siempre debió haber habido y que siempre hubo en el Edén, que era que el Señor se paseaba por el huerto. Hoy día el Señor se pasea contigo por tu casa. Miren lo que le dice, vamos a ver un poco las pistas de la oración. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lo más importante de esta oración que se llama Padre nuestro es justamente la palabra Padre nuestro. Es justamente esa misma palabra, porque por años y por siglos el pueblo de Israel cortó el nombre de Dios. El nombre de Dios el pueblo de Israel no lo nombra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Si alguien lee un escrito de carácter judío, la palabra Dios, hasta españolizada, la escriben con un guión. Y le sacan una vocal. No escriben Dios, si es que fuese en español. Escriben D-os. La I se la quitan. ¿Por qué? Porque la palabra dice en su ley, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero la ley no dice, no mencionarás el nombre de Dios tu Padre. No dice eso. Pero el pueblo de Israel dijo, ¿de qué manera tomamos el nombre de Dios en vano? ¿O qué manera, si uno va a lo exacto, juramos en vano el nombre del Señor? Mejor quitémosle una vocal y hagamos el nombre de Dios innombrable. Esta idea, esta buena idea humana, muy buena idea humana, que alguien dijo, saltémonos esa ley, quitemos una vocal, se endureció tanto después en los siglos futuros, que era condenado hasta con la muerte nombrar el nombre de Dios. Recordemos el propósito de Dios, el propósito original. ¿Cuál es? Dios Padre, nosotros familia. Imagínate tú, mi hermano, siendo un hijo, que tu madre te diga, no mencione el nombre de su papá. Ni siquiera se le ocurre mencionar el nombre de su papá, porque el día en que lo mencione, usted va a pecar contra su papá. El día en que mencione el nombre de su papá, usted inclusive, nosotros podríamos condenarlo a muerte. ¿Qué papá es ese? ¿Va a ser un papá cercano? ¿Va a ser un papá de amor? ¿Un papá que tú puedes acercarte y abrazarlo? Por lo tanto, mi hermano, ¿qué fue lo que hizo Israel con esta buena idea, supuesta buena idea? Alejar a Dios, dejarlo muy lejos del hombre, al punto de no nombrar su nombre. Es más, hoy día el nombre que se le da en el pueblo hebreo es Hashem. Hashem es el nombre de Dios. ¿Y sabe lo que significa Hashem? Shem significa nombre y Ha significa Él. O sea, cuando dicen Dios, están diciendo el nombre. Ese es el nombre de Dios para el pueblo hebreo. El nombre, así se llama Dios, el nombre, Hashem. Pero Dios nunca dijo mi nombre Hashem.
Por lo tanto, mis hermanos, menciona el nombre de Dios con confianza, porque es tu Padre. Y tu Padre te ama. Dile papá, dile papito. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Que fuimos adoptados por el Señor, somos hechos hijos del Señor. Por lo tanto, hoy le decimos Abba Padre. Y la palabra Abba Padre, ¿sabe cuál es? Traducida es papito. Es papito, te amo. Muchas personas de otros contextos, digamos otros contextos religiosos, que llegan a la congregación o llegan al discipulado nuestro, muchas veces dicen, no, yo no me atrevo a decirle papito porque Dios para mí es demasiado altísimo. Ese es el error de Israel. El error de Israel es eso. Es un hombre demasiado alto, perdón. Hermano, dile a Dios, papito, te amo. Papito, tú estás conmigo, yo te amo, mi corazón te ama, te adora. Tú puedes reírte con el Señor. La oración no necesariamente es de esta manera, con el ceño fruncido, mirando hacia abajo, ojos cerrados. Yo personalmente te puedo dar mi experiencia de la oración. Yo oro con los ojos abiertos y me doy vuelta por la casa y camino y alabo al Señor y me río y me gozo con Él. Y le digo, papito, yo te amo. ¿Por qué? Porque este siempre fue el deseo de Dios. Nunca fue la oración de Dios que Dios destinó para nosotros. Nunca fue de este estilo. Voy a recitar una oración tal vez que es muy formal. De decir, por ejemplo, Dios Padre, tú eres todopoderoso. Tú estás con nosotros, tu presencia es sublime, eres el Creador. Señor, usted, mucha gente dice usted, Señor, usted hace esto, otro, una oración así. Amén. Listo, no estoy diciendo que esté mala esa oración, pero lo que Dios quiere a la luz de la palabra es una cercanía tal que te rías con el Señor. Que le diga, papito, yo te amo, mi vida, Señor, es tuya, yo estoy gozoso porque puedo vivir contigo, puedo estar contigo, hacer todo contigo, tú me llenas de alegría y tú puedes empezar a cantar y adorar al Señor, y eso es oración. Y esta es la oración que Jesús empezó a enseñarle a los discípulos. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, y Jesús les dice, ustedes van a orar así, lo primero que van a decir, Padre. Eso seguramente fue un escándalo en el corazón dentro de los discípulos. ¿Cómo tan irrespetuoso para llamarle al Altísimo Padre? Yo estoy seguro de esto, mis hermanos. Hubo mucha contradicción en el corazón de los discípulos que escucharon esto. ¿Cómo voy a decirle Padre al Altísimo, a Hashem, al Creador de los cielos y la tierra? Y que Jesús dice, díganle Padre. Por lo tanto, mis hermanos, aquí hubo un quiebre. Nosotros no lo notamos. Porque no venimos de esa época, de la época hebrea, la época de Jesús. Pero esto es algo, para nosotros es normal tal vez decirle, Dios, Padre, te amo, papito. Pero en esa época era hasta penado con la muerte o con un gran castigo de alguien, ya sea sumo sacerdote o sacerdote. Por lo tanto les dice, ustedes van a orar de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa fue la primera palabra revolucionaria de Jesús. Después dice, santificado sea tu nombre. ¿Se recuerdan? Este texto del Señor aclara dos cosas aquí. Porque dijimos que el pueblo de Israel dejó de mencionar el nombre de Dios. ¿Para qué? Para no ser tan común el nombre de Dios. No hacerlo común. O sea, dentro de los mandamientos que está esto, ¿cierto? Que habla acerca de no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Pero aquí el Señor lo pone en su lugar. ¿Qué es lo que dice? Tú eres mi papito, te amo, te adoro. Todas estas expresiones de amor hacia el Señor. Y dice, ahora, Señor, que tu nombre sea santo. Eso es lo que está diciendo. Ahí pone ese mandamiento, lo pone en su lugar correcto. Que tu nombre sea santo. ¿A qué se refiere? Que la palabra santo es apartado. Que tu nombre, Señor, sea apartado. Apartado. Y apartado, ¿qué es lo que es? Por ejemplo, estos chistes acerca de Jesús. No los use. Cuando tal vez la mamá está enojada y dice, por Dios, este niño que se porta mal, pero por Dios que está pasando, por Dios todo el tiempo, deje esa palabra. Deje, porque el nombre de Dios está siendo apartado para amar al Señor, para enseñar del Señor, para adorar.
todas estas palabras que están fuera de cosas santas, sáquelas de su boca. Eso es lo que está diciendo. Y el Señor ahí restaura algo que llevaba siglos, siglos de tergiversación. Lo que mi padre dijo ese día fue que el nombre de Dios no sea usada para cosas que no tienen que ver con Dios. Por lo tanto, usa el nombre de Dios para adorar, para enseñar, para decirle a tus hijos cuánto Dios les ama a ellos también. Y estén juntos, háganlo partícipe de sus cosas. Dice, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santo. Ese es lo segundo. Después, venga tu reino. La palabra reino es orden. Venga tu orden a mi vida. Venga tu orden, Señor. Que lo que está ocurriendo en tu reino, Señor, se establezca en mi vida. Son peticiones directamente hacia Dios. Más que nada, son compromisos que yo hago. Señor, tú eres mi Padre, voy a santificar siempre tu nombre y tu orden, Señor, quiero que se establezca en mi vida. Después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo están los ángeles, ¿cierto? Y los ángeles obedecen al Señor sin reclamo alguno y lo hacen con gozo, con mucho gozo. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo acá? Se está diciendo, Señor, tal como el ángel en el cielo te obedece, así yo quiero obedecerte. Aquí termina una primera parte de la oración de Jesús. Y si se dan cuenta, esta primera parte, esta parte inicial, tiene que ver de mí hacia Dios. Todo lo que está en mi corazón hacia Dios. Por lo tanto, eso es una guía que el Señor dio en la oración. ¿Y qué es esta? Señor, yo te amo, te adoro. Señor, quiero obedecerte, que tu reino se establezca en mi vida, Señor. Tu nombre, santificarlo todo el tiempo. Por lo tanto, tu oración nunca debe partir con una petición o con un reclamo. Señor, ¿por qué tú haces esto? Señor, no entiendo esto. No, aunque hayan reclamos, peticiones y cosas desesperadas, tenga su tiempo de relación con Dios y de compromiso. Decirle, Señor, te amo, te adoro, mi vida es tuya, quiero obedecerte, ser parte de tu reino, Señor, de ser parte de tu familia, y yo soy tuyo, Señor, y yo te debo obediencia a ti y lo hago con gusto. Esto puede durar 1 hora o 2, no es necesario que dure 1 minuto. Tenga una relación primero con el Señor, y después de esto ya viene otro nivel, que es el de las necesidades. Veámoslo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Termina adorando al Señor, si se dan cuenta. Entonces, lo primero de tu oración tiene que ser la adoración. Lo primero, mi hermano, tiene que ser la adoración. Debes adorar al Señor, entregarte al Señor en cada oración que hagas. Y después las peticiones, al final. Es más, el Señor cuando enseña a orar, ¿qué es lo que dice? Dice, y no se afanen por las cosas, porque Él sabe que muchos van a partir pidiendo. No se afanen por las cosas que han de beber, vestir, lo que han de pagar en cuentas, qué sé yo, en los gastos. Que no se afanen por eso, porque yo sé darle a los animales, a las aves, a las flores, con mayor razón te voy a dar a ti. Por lo tanto, mis hermanos, los afanes de la vida cortan nuestra oración, y aquí el Señor lo que hace es restaurar la oración, restaurar la búsqueda de Él. Por lo tanto, mi hermano, el Señor dejó aquí un precedente. ¿Y cuál fue ese precedente? El de restaurar también la oración. Y esta línea sigue subiendo. Como les decía, el pueblo de Israel siguió su camino de la oración de memoria, recitaciones de oración, que después otras, digamos, religiones, si podemos decirlo de alguna manera, lo adoptaron. Pero el Señor dijo, tu oración debe ser genuina, una relación de intimidad conmigo. Primero búscame, tengamos un tiempo de amor, tengamos un tiempo largo de amor. Y las peticiones podemos hacerlas al final. Y este es el orden de la oración. Primero yo me comprometo en obediencia, en adoración, en búsqueda. Y al final, y Señor, acuérdate de esta situación. Es una relación, si te das cuenta. La oración con Dios es una relación. Y se hace más llevadera. Se hace mucho más llevadera. Hay muchas personas que me dicen, me cuesta orar. ¿Por qué te cuesta orar? Porque no le hallo qué decir al Señor.
entonces guarda silencio y dile, Señor, yo quiero escucharte. Muéstrame, Señor, qué es lo que tú quieres hablar. Y puedes pasearte por tu casa. No tienes para qué llenar los espacios. Hay mucha gente que me dice, por lo general son los primeros convertidos, que me dice, es que yo le hablo al Señor y no se me ocurre qué más decirle. No le digas más. Dile, Señor, quiero escucharte. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es más importante, las cosas que tú tienes que decirle a Dios o las que Dios tiene que decirte a ti? Es mucho más importante lo que Dios tiene que decirte. Por lo tanto, mis hermanos, yo te aconsejo que tú puedas vivir la oración de una manera cómoda. No buscando palabras que van a sorprender al Señor, sino que tú puedes decirle, Señor, yo te amo, y volvérselo a decir, Señor, te amo, Señor, te amo tanto. Señor, mi corazón es tuyo, yo vivo contigo y te agradezco por esto, Señor, que podemos tener. Y quiero, Señor, escucharte. Y ahí puedo pasar tal vez unos 30 minutos esperando que Dios me hable, y eso es oración. Eso es oración. Y es mucha más valiosa que tú repitas y repitas y repitas palabras de memoria. Porque el Señor aquí cortó algo que llevaba muchos siglos siendo como el canon de la oración. Y el Señor dijo, la oración es una relación. Es una relación conmigo. Es una relación de amor. No es una relación empresarial, en donde alguien manda un mail a la persona informativa y la persona le responde. No, es una relación de amor, de compromiso. Amén. Vamos a orar y vamos a quedar aquí en este capítulo hermoso que es la restauración de todas las cosas. Amén. Padre Santo, muchas gracias porque tú estás con nosotros, como dijiste, todos los días hasta el fin del mundo. Tú lo prometiste y sigue siendo así. Estableciste este precedente, Señor, viviendo hasta el último día con los discípulos y lo seguirás haciendo ahora con nosotros. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque la oración, Señor Dios, tú también la cambiaste y la llevaste al origen. El origen, Señor, de la oración y de la búsqueda de ti desde el Edén siempre fue un relacionamiento de amor. Y tú trajiste a la luz para nosotros, Señor, esto. Gracias, Padre, porque tú gratuitamente, Señor, nos entregas del agua de vida. Gratuitamente, Señor Dios, nos muestras tus caminos. Nos perdonas, Señor, también gratuitamente a través de nuestro arrepentimiento y nuestro cambio de actitud. Gracias, Señor, porque tú restauraste esto. Tal vez el mundo no lo ve. El mundo piensa y dice que tal vez que tu obra no fue suficiente, pero claro que lo fue, porque está disponible para todo aquel que quiera tomarla y vivir tu gloria. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, yo estoy muy emocionado de llegar a esta parte del estudio de la restauración de las cosas, porque el Señor vino a restaurar todo lo que se había perdido en la época de los reyes, de los jueces, toda la historia que nosotros vimos, cómo se fue endureciendo la palabra. Ahora el Señor está restaurando todo. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en tu casa. Restaurar tu vida, tu oración, tu búsqueda, tu alabanza, tu acceso a Dios. Restaurar todo lo que el Señor ya hizo en la cruz. Amén. Te veo en el próximo capítulo y que el Señor siga bendiciendo tu vida.